El conflicto de los estibadores y estibadoras, que dice Pablo Iglesias, es el asunto con el que podemos hablar con el señor ministro de Fomento, Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz, que hoy amablemente, antes de pasar por el Congreso a su procedimiento, nos visita en este estudio. Don Íñigo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Hay estibadoras o no hay estibadoras? Hay estibadoras, lo que pasa es que hay algunos puertos en donde no hay ninguna, ¿no? Porque no se les permite, no es que lo diga yo, lo dicen ellas mismas, ¿no? En el caso del puerto de Algeciras, pues dentro de los 1.800 estibadores no hay ni una sola mujer. Ayer le preguntaban a los sindicatos por esta cuestión. Los sindicatos decían que ellos les dan las mismas oportunidades a unos y a otras, pero, en fin, de 1.800 la realidad es que hay cero. La cuestión ayer se encalló y dice, por remitirme a lo que decía este hombre, el gobierno no puede criminalizar la defensa de los derechos. ¿De qué manera criminalizan ustedes la defensa de los derechos de los estibadores? No solo no los criminalizamos, sino que los protegemos, ¿no? De eso va el Real Decreto, ¿no? De todos los trabajadores, además, no solo de los estibadores, porque también una persona que está en desempleo en Algeciras, digo yo que tendrá la oportunidad de poder trabajar dentro del puerto. Ahora mismo esa oportunidad no se tiene porque el acceso está, como todo el mundo sabe, muy controlado por los propios sindicatos y porque además la Unión Europea lo que está diciendo es que una empresa no puede contratar libremente, tiene que contratar solo, exclusivamente a las personas que están dentro de las sociedades de estiba. ¿Y para entrar en esa sociedad qué hay que hacer? Bueno, pues francamente los procedimientos dependen de cada una de las sociedades, pero la realidad nos indica, uno, que las empresas solo les pueden contratar a ellos y además tienen que participar accionariamente de las sociedades, y dos, que esos procesos de contratación, en fin, todo el mundo apunta que están con un alto grado de control. Yo ya no entro en la, que es otra realidad que se puede observar, en que existan pues muchos familiares dentro de cada uno de los grupos de las sociedades. Francamente, no está el gobierno ahora mismo en eso. Lo que está es en cumplir una sentencia, está obligado a hacerlo. Si no lo cumplimos, a partir de ahora, 134.000 euros cada día. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo cumplamos. Por tanto, alguien en algún momento tendrá que poner un poco de sentido común a esto, y cuando llevemos 500 millones de euros dirá, habrá que aprobar una modificación de la ley para permitir que en este país las empresas puedan contratar libremente a sus trabajadores, incluidas las mujeres, por supuesto. Mientras tanto, los estibadores plantean jornadas de huelga. La huelga es un sector muy sensible, quiero decir que todo el transporte marítimo moviliza gran parte de las mercancías, lo cual puede crear algún desabastecimiento en algunos sectores durante algunos días. Bueno, ayer en la reunión que mantuvimos con la patronal y los sindicatos, la primera intervención de la patronal fue para denunciar que en estos momentos ya existía una huelga encubierta, que se están produciendo graves daños a las empresas, que se las está, y cito directamente a la patronal, obligando mediante coacción a firmar un acuerdo que, por supuesto, incumple los preceptos que marca la Comisión Europea, y que si no lo hacen, pues tienen las consecuencias que ya estamos viendo en algunos puertos, ¿no? Eso, si no se pone solución a ello, pues terminará prolongándose más allá de que vaya a existir una huelga. Estamos ante un sector productivo muy importante para el país. Estamos ante un espacio por el que han de transitar millones de toneladas de todo tipo, y por lo tanto una afección, ya sea mediante una huelga convocada legalmente o mediante acciones de, entre paréntesis, bajo rendimiento, claro que están generando un daño importantísimo. En estos momentos el daño lo cifraban los inversores en unos 50 millones de euros al día. ¿Hay barcos, tiene usted información que hay barcos que están evitando llegar a puertos españoles para...? Hay empresas que nos están trasladando, que están buscando ya alternativas, y algunas que de hecho ya lo están haciendo. ¿Sí? ¿Qué coste tiene la estiba en España en comparación con países de nuestro entorno y que a ser posible tengan puertos? Claro, Suiza le da igual. El coste del personal tiene un peso importante en lo que es el conjunto de la estiba, y ese coste pues provoca que aquí en España estemos hablando de un 38% sobre el producto. En la media europea un 38% sobre el producto, y que aquí estemos por encima del 50%. ¿Y este decreto que aprobaría el gobierno, qué significaría? Que una empresa puede contratar a quien quiera y, por lo tanto,
contratar a otro precio del que se contrata ahora? Este decreto lo que básicamente hace es cumplir la sentencia. Solo nos metemos en el cumplimiento de la sentencia, pero lo flexibilizamos al máximo a favor de los trabajadores. ¿Cómo? Creando centros portuarios de empleo, es decir, lugares en los que los propios estibadores pueden estar y a los que se puede contratar de forma libre, de forma voluntaria, por supuesto. Creando un periodo transitorio, esto es importante, no se va a aplicar de hoy para mañana, sino que hay un margen de 3 años para ir adaptándose y que el porcentaje, digamos, de contratación de estos estibadores sea progresivo. Y creando también un fondo, y esto también es muy importante, mediante el cual es el Estado, a través de las autoridades portuarias, quienes se hacen cargo de los pasivos laborales, es decir, de las indemnizaciones que les corresponderían a cada uno de los trabajadores. Esto es importante porque incentiva a las empresas a la contratación de los actuales estibadores. Y por último queda la negociación colectiva. Esto se está obviando del debate, pero es fundamental. Es decir, ahora hay que abrir la negociación colectiva. Y en ese marco de la negociación colectiva, pues cabe llegar a muchos acuerdos entre la patronal y los sindicatos. Los sindicatos cuando dicen estamos ante el punto final, el Real Decreto Ley, esto no es así. El Real Decreto Ley lo que abre es un periodo de 1 año para los nuevos convenios colectivos y algunas de las cosas que están pidiendo, por ejemplo, que se subroguen todos los trabajadores en las actuales empresas, pues esto no puede figurar por ley. O no se puede obligar por ley, pero sí se puede negociar en el marco de ese proceso de negociación colectiva y nosotros, como Gobierno, nos hemos ofrecido a mediar en esa apertura de diálogo que necesariamente tienen que tener. Vieito, ¿cómo crees que acabará este asunto? Hombre, yo espero que acabe con la racionalidad imponiéndose, pero conociendo el perfil de resistencia que tienen un sindicato lleno de privilegios, porque hay que explicar lo que es como una especie de monopolio que tienen, que no conoce la opinión pública en general. No voy a decir que son como los controladores, pero es lo más parecido que hay al caso de los controladores. Es decir, es un colectivo de trabajadores privilegiados que no dejan actuar absolutamente a nadie. Es probablemente incluso un poquito peor, porque aunque los controladores cobran mucho, necesitan una capacitación, puede entrar cualquier persona que se presente a una oposición. En cambio aquí es que como no estés en el entorno familiar de ellos, no entras. O de amistad, o de algo. Parece, yo puedo ser mañana estibador. Yo. No, dudo muchísimo que pudieras entrar, pero francamente no lo sé, pero sí es cierto que se producen ciertas paradojas. Lo digo porque esto también necesita de un ejercicio de responsabilidad por todos. Pero hoy por hoy lo cierto es que, por ejemplo, la presidenta de Andalucía puede ser presidenta de Andalucía, pero nunca podría ser estibadora en Algeciras. Bueno, sí. Bueno. Ministro, pida usted en sus servicios de documentación del Ministerio una película de Marlon Brando y Elia Kazan que se llama In the Waterfront. Digo, para que vea que para la ley del silencio en español, para que sepa que este tipo de conflictos son viejos y cómo las gastan. Pero yo quería preguntarle, decía Vieito antes, hacía la comparación con los controladores. Yo creo que también ustedes, en cierta manera, han actuado un poco del mismo modo que a veces otros gobiernos han actuado sobre los controladores, es decir, criminalizando sus salarios. Pero además yo quería preguntar una cosa. Los controladores, cuando se declaran en huelga o huelga de celo, en conflicto y tal, tienen, digamos, en sus manos la habilidad técnica para colapsar un país, los vuelos de un país. Pero le quería preguntar, pero los estibadores, en el sentido en el que lo decía Herrera, no la tienen. La pregunta es, en caso de una huelga extrema o de una paralización de los puertos que afectase al abastecimiento por un lado y a las exportaciones por el otro, ¿tiene el gobierno un plan B? ¿Es posible sustituir, que creo que además Herrera un poco iba por esa línea, ¿es posible sustituir en situación de emergencia la operación de estiba en los puertos españoles? Bien, yo comenzaría diciendo que nosotros no hemos criminalizado tampoco el tema de los sueldos de los estibadores. De hecho, no hemos hecho... Ayer estuvo aquí el presidente de la empresa y lo criminalizó claramente. ¿El presidente de la empresa? ¿Qué empresa? ¿De una empresa? Bueno, de una... Sí, pero el gobierno... De la patronal. Bien, sí, pero me refiero a que el gobierno no ha hecho ni una sola valoración. Únicamente se nos ha preguntado por cuál era ese sueldo y nos hemos remitido al informe que hay
de Price, en el que establece que el sueldo medio es de 68.000 euros, pero ni lo hemos valorado ni hemos aportado datos que vinieran del propio gobierno, ¿no? Bien, en el supuesto de que finalmente se lleve a cabo la huelga, nosotros estamos obligados, uno, al establecimiento de servicios mínimos, algo que ya hemos hecho en el día de ayer. Esos servicios mínimos son distintos a los servicios mínimos que conocemos habitualmente, por ejemplo, en el servicio de limpieza de una ciudad, ¿no? Porque aquí hay que garantizar el transporte al 100% de determinados productos, por ejemplo, mercancías peligrosas, por ejemplo, productos perecederos, y el 50% de otro tipo de productos que, en fin, puedan de alguna forma resistir lo que puede considerarse la huelga, ¿no? El Gobierno en estos momentos tiene la obligación de hacer cumplir esos servicios mínimos, velar por el cumplimiento de los mismos, evitar situaciones que se produzcan como las que desgraciadamente sabemos se están produciendo ya algunos puertos, y esto lo estamos poniendo en conocimiento del Ministerio del Interior, y a partir de ahí tienen todo el derecho del mundo a la huelga. Esto es así, con lo cual no hay previsión en ningún caso de realizar ninguna acción que vaya en otra línea, ¿no? Por supuesto, hay planes de contingencia y se van a elaborar para cada puerto para acomodar también lo que es el transporte de mercancías a la realidad con la que nos vamos a encontrar y evitar, por ejemplo, que se produzcan colapsos en las vías de gran capacidad si llegara el momento, y en esa línea estamos trabajando. ¿Qué quiere decir colapso en las vías de gran capacidad? No, que una cuestión es la estiba, que es la carga-descarga del barco, pero luego hay otro proceso dentro del puerto que es la carga-descarga del camión, en el que ya no es estiba propiamente dicha, aunque algunos de esos trabajos lo hagan las mismas personas que trabajan en la estiba. Si esa parte del proceso pues también se ralentiza, aunque no forme parte de la estiba, si las empresas mantienen su calendario de transporte sin tener en cuenta la existencia de esta huelga, nos podríamos encontrar con camiones que en fila llegaran a colapsar las vías de acceso a los puertos, y si se prolongara pues llegarían a las autovías, ¿no? Y esto es lo que también se quiere evitar. ¿Cómo? Pues con el contacto con las empresas para que traten de buscar un calendario que permita flexibilizar el transporte. Bueno, por último, está claro entonces que mañana el Consejo de Ministros aprueba el decreto. El viernes. Mañana el viernes aprueba el decreto el cambio de ordenamiento de este mercado. Pero porque estamos obligados, llevamos 2 años dialogando con los sindicatos y hemos introducido todo lo que nos han pedido. Hemos introducido estas cuestiones que he mencionado que inicialmente no estaban, que por cierto, ayer la patronal lo que nos pedía es que no las incluyéramos porque no son estrictamente necesarias para el cumplimiento de la sentencia. Solo hemos metido aquellas que van del lado de los trabajadores. Y después de encontrarnos con una reunión ayer en la que el planteamiento de los sindicatos era otra vez exactamente el mismo, y principalmente crear un registro del que hubiera que contratar, registro en el que, por supuesto, pues en fin, siguen figurando los mismos, ¿no? No me puedo apuntar yo a ese registro, por ejemplo, mi hijo. Ese registro, es un registro en el que al final el acceso y la limitación hace que sea una traslación de las sociedades. Pero nosotros llevamos a Bruselas un documento con el registro, atendiendo la petición de los sindicatos. Y Bruselas nos ha contestado: no permitiremos nunca que exista un registro. Por tanto, si ustedes ponen un registro, la sentencia cae y tendrán que pagar. Señor Ministro de Fomento, señor de la Serna, muchas gracias por haber venido. Muy amable. Muchísimas gracias. Que tenga una buena mañana en el Congreso. Va al Congreso ahora, ¿no? Ahora mismo, vamos para allá. Muy bien. Muchas gracias.